Buenos días, soy Cecilia López del Instituto Provincial de Administración Pública de Tucumán y les voy a compartir la experiencia de la reconversión del Instituto Provincial de la Administración Pública de la enseñanza presencial a la virtual. Y quiero comenzar contándoles cómo fue marzo del 2020 para nosotros en el IPAP Tucumán. Nosotros en ese momento teníamos todo listo para comenzar las capacitaciones. Habíamos empezado y presentado la oferta educativa, que era un amplio abanico de opciones para los agentes públicos, con muy buenas respuestas. Esas capacitaciones eran presenciales. En ese momento yo estaba coordinando el taller propedéutico ya desde hace varios años de la Tecnicatura en Administración Pública, que es la tecnicatura que tenemos una carrera de nivel superior y que es la primera que empieza. En marzo comenzábamos la semana siguiente con el taller propedéutico, que es el ciclo de ambientación, el ciclo de nivelación. De repente la pandemia viene, nos cambia las reglas del juego. Había que cambiar todo, presentar desafíos urgentes y nuevos. Y no teníamos tiempo de prepararnos porque esa capacitación en particular comenzaba ya y le seguían las otras. Había que innovar sobre lo que teníamos, hacerlo distinto, al decir de Sousa Carreira. Gestionar estrategias y soluciones diferentes. Los agentes estatales que se habían inscrito lo habían hecho para el modo presencial y nosotros debíamos garantizar el derecho del empleado público a la capacitación, ofreciéndole una alternativa virtual que le permitiera realizarla, modificando modos de hacer, modificando procesos y herramientas, es decir, adaptándonos. La pandemia se convirtió entonces en una oportunidad de innovar. Entonces, ahí se le presentan al IPAP varios desafíos y había que abordarlos todos a la vez. La reconversión a lo virtual de las actividades de capacitación, la adquisición de competencias y herramientas tecnológicas y el desarrollo de nuevos vínculos con docentes y alumnos. La reconversión a la virtualidad. Hay dos cosas que me parecen fundamentales en este proceso, que es el tema que nos ocupa hoy. Una es los lineamientos de la dirección, que le he dado en llamar sobre el espíritu de las cosas. Y la otra es el trabajo en equipo, sobre las actitudes claves que hay que tener como equipo a la hora esta de reconvertir. En cuanto a los lineamientos de la dirección, les cuento que al principio ya habíamos comenzado a trabajar durante la pandemia del modo virtual y nos llega un mail del director donde nos compartía que en las reuniones que habitualmente tienen los lunes todos los directores con el secretario de Estado, se había conversado acerca de qué impronta se le iba a dar a las capacitaciones en este contexto de la virtualidad. Y han quedado varias cosas en claro. En primer lugar, que el aprendizaje no solo debía tener que ver con las mayores o menores habilidades tecnológicas que teníamos o que debíamos incorporar, que eran urgentes, sino también en adquirir o reforzar competencias inherentes a la tarea, fundamentalmente la creatividad, la resiliencia, el liderazgo, el trabajo en equipo. Teníamos que pensar en que estas personas no podían con facilidad acceder al mundo virtual, muchas de ellas, ya sea por desconocimiento, por temor, por falta de disponibilidad de equipamiento. Había familias que manejaban un solo dispositivo móvil, incluso para los hijos que estaban estudiando en el colegio. El manejo de los horarios estaba trastocado aún para nosotros. Entonces, el espíritu era que una actividad de capacitación sin acompañamiento ni contención no iba a ser eficaz. Podía ser técnicamente aceptable, pero nunca llegará, decía el director, a cumplir con la visión de convertirnos en un organismo que busque la calidad y la excelencia, según lo habíamos definido institucionalmente al IPAP. Entonces, nos instaba a la paciencia y a la tolerancia para con las personas que se habían inscrito, para las personas que se iban a capacitar. Estábamos adentrándonos todos en la cultura digital y teníamos que seguir exigiendo en nuestras capacitaciones, pero teníamos que lograr que en el camino no se pierda gente. Por otro lado, hablábamos del trabajo en equipo, las actitudes claves.
Y el trabajo en equipo es fundamental cuando de innovar se trata. Y depende de la receptividad de cada uno de los miembros y a su vez de todos los equipos que conformamos una misma secretaría. Porque la reconversión ha afectado la modalidad de trabajo, pero también ha permitido que unos con otros, como piezas de un rompecabezas, vamos compartiendo lo que nos tocaba a cada uno y empezar a depender y darnos cuenta de la responsabilidad que tenía nuestro trabajo. Porque nosotros desde la capacitación dependíamos que otro equipo conforme los entornos virtuales que nos hacían falta, las plataformas. Necesitábamos los contenidos nuevos, adaptados que los docentes nos tenían que dar. Nosotros también. Entonces, el trabajo en equipo y sentirnos equipo, a pesar de que trabajábamos desde la casa, también ha sido fundamental en este proceso de reconversión a lo virtual. Por otro lado, y no menos importante, es el tema de las competencias tecnológicas. Porque las habilidades que nosotros manejábamos hasta ese momento, en este contexto, necesitaban combinarse con otras nuevas. Era fundamental para que puedan ser eficaces. Teníamos que sumergirnos de lleno a incorporar y adquirir el manejo de las herramientas nuevas para las capacitaciones. Esto era aprender a habitar el espacio virtual, que era diferente. Tuvimos que desde elaborar instructivos especiales, porque no los bajábamos de internet, sino que muchos de nuestros compañeros han tenido que elaborar instructivos, tutoriales, tanto para el equipo como para los docentes, como para los alumnos. Todo eso se fue armando. Los recursos con los que manejábamos, habíamos comenzado, como fue de un día para otro, con WhatsApp, pero no debíamos quedarnos en eso. Hemos ido acompañando con las videoconferencias, aprendiendo a usar las videoconferencias, aprendiendo el uso de la plataforma para tener el aula virtual. Todos los recursos y estrategias que estaban a nuestro lado lo hemos tenido que aprender. También redefinir objetivos de las capacitaciones, material didáctico, aprender a usar los foros y nuestros roles, aprender a tutorear en la virtualidad. Y el último punto es sobre los nuevos vínculos, no menos importante, porque tenía que ver con esta impronta que como IPAP siempre marcábamos. IPAP Tucumán siempre en las encuestas de satisfacción sale eso acerca del trato, acerca del acompañamiento, y era fundamental que en la virtualidad nosotros continuáramos con esta impronta, porque antes en la presencialidad nosotros veíamos al alumno esas 2-3 horas, el tiempo que duraba la capacitación. Ahora era diferente, teníamos que humanizar el espacio virtual, porque si no la capacitación iba a ser un esfuerzo incompleto. Detrás de cada inscripto nosotros teníamos una persona que estaba pasando nuestros mismos miedos, nuestra incertidumbre, nuestra angustia, que estaba atravesada por la pandemia. Entonces, las palabras clave sobre las que se basó todo era la empatía. Empatía para poder contener. Muchas veces nos compartían los problemas personales. Muchos de nuestros capacitados, más del 40%, son de salud y de seguridad, dos de las áreas más implicadas en la pandemia. Y ellos, al final, cuando nos hacían las devoluciones, al final de las capacitaciones, nos agradecieron realmente, agradecieron el acompañamiento, el sostenerlos para que puedan finalizar las capacitaciones, que muchas veces en medio de eso, de ese caos que vivían, han resultado ser un cable a tierra para ellos. Y creo que esa es la satisfacción de todo este proceso. Hemos construido vínculos nuevos, vínculos distintos, donde lo emocional no está ausente. Y esto ha facilitado el proceso de aprendizaje. Algunos puntos para concluir. La pandemia fue una oportunidad que nos desafió como IPAP y asumimos el reto. Se sostuvo la matrícula e incluso se incrementó si comparamos 2019-2020. E incluso bajó la deserción. La virtualidad implica ubicarnos e interactuar en distintos espacios sin la necesidad de estar físicamente presente en ellos. Habitarla creo que fue uno de los más importantes aprendizajes. El IPAP cumplió su misión con esta reconversión y la virtualidad llegó para quedarse. Hacer distinto con lo que tenemos, de eso se trata innovar. Muchas gracias.